Señor Dios y Padre eterno, queremos alabar y bendecir tu nombre. Queremos darte gracias porque nos podemos acercar a ti con el propósito de aprender, de conocer. Dios, en el nombre de Jesús, abre nuestro entendimiento como lo hiciste con los discípulos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, pluma, papel, lápiz y una actitud enseñable es lo que vamos a necesitar el día de hoy. Semana número 3, primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versos del 9 al 16. El título, Ministerio de Pablo en Tesalónica, segunda parte. Y solo quiero que recordemos que lo último que les habló Pablo fue de cómo no les exigió que lo ayudaran económicamente, sino que por el contrario, los trató con el cuidado que una madre tiene por sus hijos y que estaba incluso dispuestos a dar su vida por ellos. Es en ese contexto que nos dice verso 9. Hermanos míos, ustedes seguramente se acuerdan de lo duro que trabajamos para ganarnos la vida. Mientras les anunciábamos la buena noticia de Dios, trabajábamos de día y de noche, para que ninguno de ustedes tuviera que darnos dinero. Ustedes confían en Dios y nosotros nos hemos portado bien y correctamente con ustedes. Dios sabe que eso es cierto y ustedes también. Nadie puede acusarnos de nada. Saben que a cada uno de ustedes lo hemos tratado como trata un padre a sus hijos. Los animamos, los consolamos y también insistimos en que vivieran como deben vivir los que son hijos de Dios, los que han sido llamados a compartir su propio reino y poder. Además, siempre damos gracias a Dios porque al llevarles su mensaje, ustedes lo aceptaron como si lo recibieran de parte de Dios y no de un ser humano. Y es verdad, ese mensaje es de Dios y hace que los que confían en Él cambien su manera de vivir. A ustedes, hermanos, les pasó lo mismo que a los cristianos de las iglesias de Dios en Judea. Su propia gente se burló de ellos y los atacó. Eso les pasó a ustedes cuando gente de su propio país los buscó para maltratarlos. Los judíos mataron al Señor Jesús y a los profetas, y luego nos echaron de su país. Ellos no hacen lo que a Dios le agrada, sino que están en contra de todos. Y a nosotros no nos dejan anunciar el mensaje de salvación a los que no son judíos. Así añaden más pecados a los que ya han cometido. Pero al final Dios los castigará terriblemente. Y Pablo continúa en el mismo orden de ideas hablando acerca de la manera en que trabajamos entre los hermanos y cómo es que al ver cómo es que recibieron el mensaje, el evangelio, saben que valió la pena el esfuerzo y sacrificio hecho por ellos, y además aprovecha para hablar de aquellos que les persiguen y la manera en que serán castigados por Dios. Vamos a ver. Primera de Tesalonicenses 2:9 que dice, hermanos míos, ustedes seguramente se acuerdan de lo duro que trabajamos para ganarnos la vida, mientras les anunciábamos la buena noticia de Dios. Trabajábamos de día y de noche para que ninguno de ustedes tuviera que darnos dinero. Ustedes confían en Dios y nosotros nos hemos portado bien y correctamente con ustedes. Dios sabe que eso es cierto y ustedes también. Nadie puede acusarnos de nada. Y Pablo comienza hablando de un tema que muchas veces, en verdad muchas veces es difícil de tratar en nuestras iglesias. Habla del sostenimiento de nuestros ministros. Lo ideal es que la iglesia sostenga a sus pastores, ya que ellos se ocupan de darles el alimento espiritual que ellos necesitan para crecer y de llenarlos de todo el conocimiento de Dios. Pero, ¿qué debe hacer el pastor si la iglesia aún no está en condiciones de sostenerlo? Que no está en condiciones de sostenerlo, ya sea porque está en sus inicios y los hermanos aún no saben siquiera sobre el diezmar y ofrendar, o porque aun cuando lo hacen no es suficiente para sostenerlo. ¿Qué se debe hacer? Bueno, el pastor necesita conseguirse un empleo que le ayude con sus gastos. Pablo nos dice que trabajó de día y de noche con la finalidad de que nadie tuviera que darles dinero. Y quiero hacer notar que no es que la iglesia fuera tan pequeña o pobre que no pudiera sostener al ministerio de Pablo, sino que aún no estaba en condiciones de hacerlo. ¿Qué quiero decir con eso? Pablo prefirió trabajar que recibir el dinero de los hermanos para que ellos no pensaran que lo que hacía lo hacía no por el Señor, sino que en realidad lo hacía por dinero.
como muchos maestros ambulantes en ese tiempo. Ellos, hablo de Pablo y sus acompañantes, deseaban portarse de una manera tan transparente en lo que hacían, lo que Pablo llama aquí bien y correctamente, con el propósito de que nadie pudiera acusarlos de nada. En este caso, de trabajar en la obra buscando un beneficio económico. Lo que nos habla del cuidado que necesitamos en verdad tener como pastores y ministros en lo que se refiere a la administración de esos recursos. No podemos dejar de darles la oportunidad a nuestros hermanos de diezmar y ofrendar, porque eso es bendición para ellos. Pero tampoco nos la podemos pasar pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo y hablando sobre el tema, porque se pudiera malinterpretar y pudieran llegar a pensar que lo que hacemos lo hacemos no por el bien de ellos, no buscando su beneficio espiritual, sino que realmente estamos buscando un beneficio material para nuestras vidas. Recordemos que hay bendición de parte de Dios para el que no roba a Dios, sino que le regresa a Él lo que es de Él a través del diezmo y las ofrendas. Pero debemos en verdad tener cuidado en la manera en que lo hacemos. Así no seremos mal interpretados y entonces entenderán que los buscamos por ellos y no por lo que tienen. Para que nadie nos acuse de que trabajamos en la obra por dinero. Ahora, ¿en qué trabajó Pablo? La Biblia nos enseña que lo hizo haciendo tiendas. Hechos 18:3, y al ver que ellos se dedicaban a fabricar tiendas de campaña, se quedó a trabajar con ellos, pues también él sabía cómo hacerlas. ¿Cuál era el oficio de Pablo? Hacer tiendas. ¿En qué trabajó? En lo que sabía hacer, tiendas. Verso 11. Saben que a cada uno de ustedes lo hemos tratado como trata un padre a sus hijos. Los animamos, los consolamos y también insistimos en que vivieran como deben vivir los que son hijos de Dios, los que han sido llamados a compartir su propio reino y poder. Dos cosas. En primer lugar, Pablo les dice que ellos los trataron de la misma manera que un padre lo hubiera hecho. ¿Cómo? ¿Cómo es que un padre de aquella época trataba a sus hijos? Nos dice que hizo tres cosas: animarlos, consolarlos y que vivieran como deben vivir. La primera, animarlos. Recordemos que gracias a la persecución y todos los problemas que el entregarle nuestras vidas a Cristo conlleva, es que los hermanos podrían desanimarse y verse tentados a abandonar su nueva fe. Así que Pablo los animaba a no desmayar y mantenerse firmes en la fe. En segundo lugar, dice que los consolamos. Y lo hacía porque es probable que muchos de ellos sufrieran por causa del Evangelio de muchas pérdidas. No solamente hablamos de perder sus empleos o propiedades, sino que incluso quizás hasta perdieron a sus familias, ya sea porque los abandonaron o, en su defecto, murieron siendo perseguidos. De cualquier manera, Pablo, como si fuera un padre, los consolaba. Y en tercer lugar, los corregía. Los corregía para que vivieran como debían vivir. En el entendido que un padre no solamente anima y consuela a sus hijos, sino que los corrige y disciplina cuando no están haciendo como conviene. Pablo les dice que también los corrigió como un padre corrige a sus hijos. Y antes de continuar, vamos a ver el siguiente comentario. Dice: ningún padre amoroso va a descuidar la seguridad de sus hijos, permitiéndoles que vivan circunstancias que podrían causarles daño permanente o fatal. En la misma forma, debemos poner a los nuevos creyentes debajo de nuestras alas, hasta que estén suficientemente maduros para que puedan permanecer firmes en su fe. Debemos ayudar a los nuevos cristianos a ser lo suficientemente fuertes como para influenciar a otros por el bien del Evangelio. Muy bien. Y lo segundo es que les recuerda que han sido llamados a gozar del reino y poder que Dios tiene. Han sido llamados a compartir su propio reino y poder. ¿Cómo?
¿Cómo es eso? Bueno, porque sabemos que gozaremos del reino de Dios en plenitud cuando partamos a su presencia. Mientras tanto, trabajamos para que ese reino se establezca por medio de la iglesia en esta tierra, en los corazones de aquellos que le entregan sus vidas. Muy bien, pero ¿cómo es que comparte de su poder con nosotros? Porque bueno, me queda claro que cuando hablamos del reino, hablamos del establecimiento del reino de los cielos aquí en la tierra. Pero ¿cómo es que comparte de su poder con nosotros? Bueno, Él lo hace por medio de su Espíritu y el poder que el mismo Espíritu imparte a cada uno de nosotros a través de los diferentes dones que nos ha dado. Vamos a recordar una cita, Hechos 1:8, que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuándo recibiremos poder? Cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Es decir, todos aquellos que hemos recibido ese bautismo del Espíritu Santo, a eso se refiere, hemos sido ya investidos de ese poder de lo alto que Dios comparte con nosotros. De manera que gozamos del reino de Dios porque somos hijos de Dios, miembros de su familia, y el reino ha sido preparado precisamente para nosotros. Mateo 25:34 dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Cómo ha sido ese reino preparado para nosotros? Y gozamos del poder de Dios gracias a la impartición de poder que el Espíritu Santo, que nos habita, nos da a cada uno de nosotros por medio de sus dones. Lo que hace que inevitablemente te pregunte: ¿estás usando de ese poder? Porque el Espíritu Santo no nos fue dado como un accesorio más de nuestra salvación o como una señal de que hemos sido aceptados por Dios para ser sus hijos, sino que ese poder tiene el propósito de ser usado por nosotros para compartir de manera eficiente acerca de Dios. Por eso la pregunta es: ¿lo estás haciendo? ¿Estás usando de ese poder? Verso 13. Además, siempre damos gracias a Dios al llevarle su mensaje. Ustedes lo aceptaron como si lo recibieran de parte de Dios y no de un ser humano. Y es verdad, ese mensaje es de Dios y hace que los que confían en Él cambien su manera de vivir. Muy bien, dos cosas. El mensaje del Evangelio es de Dios. No es de una religión, no es de un hombre o grupo de hombres al que se les ocurrió y se pusieron de acuerdo. El mensaje del Evangelio es de Dios y Dios usa a aquellos que hemos creído en Él para comunicarlo, para llevarlo a otros. Un mensaje que tiene que ser llevado para que sea escuchado por todos. Tiene que ser escuchado por los que atienden al llamado que hace al arrepentimiento y entregarle nuestras vidas a Dios. Y tiene que ser escuchado también por aquellos que oirán el mensaje y lo ignorarán para condenación eterna. Pero es un mensaje que tiene que ser llevado y comunicado, pregonado, enseñado. Lo segundo es que todos los que hemos creído en dicho mensaje hemos cambiado nuestra manera de vivir. ¿Por qué? Bueno, primero porque nos hemos dado cuenta que hemos ofendido a Dios con nuestro pecaminoso estilo de vida. Porque hemos entendido que ese estilo de vida que llevábamos fue lo que llevó al Señor a la cruz. Lo llevó a morir por mis pecados. De manera que ahora ya no deseo pecar más. Ya no deseo vivir para pecar, sino vivir en santidad apartado de pecar. Y segundo, porque el mismo Espíritu que nos habita nos redarguye de pecado. Es decir, nos incomoda cada vez que pecamos con el propósito no solo de hacernos ver que lo que estamos haciendo está mal, sino para que dejemos de hacerlo, para que nos apartemos, para que dejemos eso que nos hace sentir mal. Por eso esta palabra nos dice: y hace que los que confían en Él
cambien su manera de vivir. Cambiamos nuestra manera de vivir. 14. A ustedes, hermanos, les pasó lo mismo que a los cristianos de las iglesias de Dios en Judea. Su propia gente se burló de ellos y los atacó. Eso les pasó a ustedes cuando gente de su propio país los buscó para maltratarlos. La iglesia de Tesalónica también sufrió de su persecución. Pablo les recuerda que fueron no solamente objeto de burlas, sino que fueron perseguidos por sus mismos compatriotas por el Evangelio. Los habían buscado para maltratarlos. No solo para espantarlos, no solo para amenazarlos, no solamente se burlaron de ellos, no solamente fue verbal, sino que lo que verdaderamente deseaban era maltratarlos. Algo que sabemos que definitivamente desalienta a cualquiera. Si a nosotros, que a nadie han intentado matarnos o maltratarnos de esa manera por ser de Cristo, nos desalientan las burlas y todo lo que nos hacen por creer en Él, imagínate lo que estos hermanos estaban experimentando. Pero los consuela con estas siguientes palabras. Verso 15. Los judíos mataron al Señor Jesús y a los profetas. Y luego nos echaron de su país. Ellos no hacen lo que a Dios le agrada, sino que están en contra de todos. Y a nosotros no nos dejan anunciar el mensaje de salvación a los que no son judíos. Así, añaden más pecados a los que ya han cometido. Pero al final, Dios los castigará terriblemente. ¿Qué les dice? Que ellos no están pasando por algo que el Señor mismo no haya tenido que pasar y padecer. Que Él fue perseguido por los mismos de su nación, por los judíos. Pues nos hace recordar que se burlaron de Él y lo maltrataron. De la misma manera que también mataron a los profetas, siendo el último de ellos Juan el Bautista, a quien Herodes decapitó. Que además los echaron, los largaron de Israel para que no anunciaran el mensaje del Evangelio a los judíos que vivían ahí. Pero además tampoco desean que los que no son judíos escuchen el Evangelio. Ahora, esto es lo que les estaban haciendo a los discípulos. No les permitían compartir con los judíos y tampoco querían que compartieran con los gentiles. La pregunta quizá en este punto a hacernos es, ¿por qué? ¿Por qué los judíos se oponían de manera tal al cristianismo? Y para eso me gustaría que viéramos el siguiente comentario. ¿Por qué los judíos se oponían tanto al cristianismo? A pesar que la religión judía había sido declarada legal por las autoridades romanas, la relación con el gobierno seguía siendo débil. En ese tiempo, el cristianismo era visto como una secta del judaísmo. Los judíos temían que las represalias aplicadas contra los cristianos pudieran alcanzar a ellos. Es decir, como el Señor Jesucristo fue judío, y fue un judío que fue crucificado por los romanos, estos judíos tenían miedo de que el cristianismo fuera relacionado con el judaísmo. ¿Por qué? Porque a los romanos como que no les interesaba mucho hacer divisiones, simplemente decían, bueno, son paganos con relación a su religión politeísta. Y entonces consideraban a judíos y cristianos lo mismo. Eso es lo que nos quiere decir el comentarista. En segundo lugar, los líderes judíos pensaban que Jesús era un falso profeta, por lo que no querían que sus enseñanzas se difundieran. En tercer lugar, temían que si muchos judíos eran convencidos, su posición política se debilitara. Y en cuarto lugar, estaban orgullosos de su condición privilegiada como pueblo escogido de Dios y resentían el hecho de que los gentiles llegaron a ser aceptados como miembros plenos dentro de la iglesia cristiana. Es decir, que también los gentiles fueran reconocidos como hijos de Dios.
Esta es la razón por la que los judíos se oponían. Ahora, quizás muchos de nosotros, una vez que ya lo hemos entendido, ¿sí? Y cuando leemos este relato, dice, bueno, nos echaron de su país, hacen lo que a Dios no le agrada, sino que están en contra de todos. Y a nosotros no nos dejan anunciar el mensaje de salvación a los que no son judíos. ¿Ok? Hasta aquí nos está hablando acerca de lo que estos hacen. De lo que estos hacen. Dice, así añaden más pecados a los que ya han cometido, pero al final Dios los castigará terriblemente. Y es aquí donde doy respuesta a aquellos que se preguntan, ¿y dónde está el consuelo? En las palabras de Pablo, en que les dice que Dios los castigará terriblemente. Algo que los consuela a ellos y que también debería consolarnos a nosotros. Pues nos hace recordar que Dios no puede ser burlado, y que tampoco considera inocente al que es culpable. De manera que todos aquellos que han atentado en contra de aquellos que somos hijos de Dios, pagarán por lo que hicieron. Sí, me escuchó bien. Todos aquellos que han atentado en contra de los que somos hijos de Dios, pagarán por lo que hicieron. Ok, ¿cuándo? Al final. Al final, cuando la final trompeta suene y los muertos en Cristo resuciten y los que quedamos seamos arrebatados a los cielos para recibir al Rey de Gloria que viene para condenar. ¿Cuándo? Cuando el número de los escogidos de Dios se complete y el tiempo de la ira de Dios se derrame sobre los impíos. Será entonces que Dios pagará a cada uno según el mal que haya hecho. Pero si hay algo que llama mi atención, es el hecho de pensar que estos judíos que los perseguían y que les hacían ver su suerte y que fueron e incitaron aún a los gentiles para que no recibieran el mensaje que, como hemos visto, leído y estudiado el día de hoy, venía de parte de Dios y que es comunicado por aquellos que hemos creído en ese mensaje y ha habido un cambio, una transformación en nuestra manera de vivir. ¿Cómo es posible que estos que decían tener la verdad de Dios y que habían sido comisionados por Dios en todo el Antiguo Testamento hasta antes de la llegada de su Hijo, como los que debían guardar la palabra de Dios para que la palabra de Dios no se perdiera, sino se conservara? ¿Cómo es posible que ellos no hacen lo que a Dios le agrada? Ellos no hacen lo que a Dios le agrada. Sin embargo, y a pesar de lo que creían, porque ellos creían que estaban sirviendo a Dios, haciendo un servicio a Dios al perseguir a los cristianos, Pablo nos dice que hacían mal, pues ellos no hacen lo que Dios le agrada. Lo que nos enseña que no importa mucho si creemos que estamos haciendo bien o no, sino que lo que verdaderamente es importante es lo que Dios piensa de lo que estamos haciendo. Si Dios aprueba o no nuestras decisiones y acciones, en palabras de la Biblia, si estamos o no tomando en cuenta a Dios. Eso es lo verdaderamente importante. Porque estos judíos creían que agradaban a Dios al perseguir al cristianismo. Pero no importa lo que crean. Ellos no buscaron la voluntad de Dios. Y por eso Pablo nos aclara, ellos no hacen lo que a Dios le agrada, sino que están en contra de todos. Y debemos tener cuidado de no convertirnos en lo que se convirtieron esos judíos. En no atacarlo todo y estar en contra de todos, sin consultar, sin mirar, sin estar seguros de cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que el Señor nos dice en y a través de su palabra?
Es por eso que necesitamos, en verdad necesitamos escudriñar, necesitamos estudiar, necesitamos meditar en la Escritura. Porque yo te quiero preguntar, y con esto termino, ¿en verdad tomas en cuenta a Dios en lo que haces? ¿O eres sabio en tu propia opinión? ¿En verdad tomas en cuenta a Dios en lo que haces? ¿O eres sabio en tu propia opinión? Oremos. Señor Dios y Padre Celestial, queremos alabar y queremos bendecir tu nombre. Queremos darte gracias, Dios, porque tú siempre nos hablas. Y porque el día de hoy lo has hecho por medio de este pasaje. Nos has hablado de una manera bien clara, Señor, acerca de esas cosas que muchas veces pasan tan inadvertidas o desapercibidas para nuestras vidas. Vamos creciendo, Señor, vamos madurando en ti, pero también hay cosas de las cuales nos vamos olvidando. Y a veces cuando hablamos del diezmo, hablamos de la ofrenda, hablamos del sostenimiento de tus ministros, damos por sentado, Señor, que estamos haciendo de acuerdo a tu voluntad sin preguntarte. Pablo les dice que él ha sido como un padre para ellos, pues los ha corregido, los ha animado y los ha consolado. Y Señor, a veces se nos olvida que el pastorado tiene estas implicaciones. Que un pastor está para corregir, está para consolar y está para animar a su congregación. Dios, permite que podamos tomar nuestro papel y nuestro lugar. Y que podamos estar conscientes que hemos sido llamados para ser parte, miembros de tu reino, pero que además es tu poder el que se manifiesta a través de nuestras vidas. Que eso es algo que viene a nosotros con ese bautismo del Espíritu Santo. Que tenemos el reino que ha sido preparado para nosotros porque somos tus hijos. Pero el bautismo nos fue dado para que podamos compartir esas buenas nuevas de salvación y de vida eterna. Que ciertamente, ¿qué podemos esperar, Señor? Pues persecución, que seamos causa de burla y maltrato de aquellos que se encuentran a nuestro alrededor y que no te conocen. Sin embargo, tú nos pides que nos consolemos sabiendo que cada uno de ellos dará cuenta de sí mismo cuando sea llamado a tu presencia. Al final tu ira será derramada sobre todos aquellos que son hijos de desobediencia. Señor, mientras tanto, que no seamos como esos judíos que prohibían el que se predicara la palabra en Israel y aún fuera de ella, creyendo que hacían bien y que de esta manera te agradaban a ti. Sino más bien, Señor, que podamos en todo momento tomarte en cuenta. Preguntarte si verdaderamente esas decisiones y acciones que tomamos están en conformidad con tu voluntad. Dios, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y amén. Con toda mi alma te amaré, pues tu sangre me limpió
tu gracia me alcanzó. Solo a ti